Sí, 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 visualizo. Ok. Muy buenas tardes, doctores. Quien habla es el doctor Paul Ruiz. Soy médico internista del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa. El día de hoy vamos a apoyarlos con un tema bien interesante. Bueno, desde el punto de vista ocupacional sí es bastante interesante porque abarca un tema que en estos tiempos ha estado pues desarrollándose mucho más que en en algunos otros años, ¿no? Debido a que la enfermedad ocupacional, a medida que el mundo se ha industrializado, ha empezado a ganar más enfoque en cuanto al diagnóstico, en cuanto al riesgo de exposición, en cuanto al nivel de exposición permitido de acuerdo al agente tóxico, ¿no? Es un tema en el cual vamos a tratar de varios puntos. Uno de ellos es hablar en cuanto a la toxicología ocupacional. Vamos a hablar bastante de lo que es la toxicocinética, los mecanismos de acción tóxica, eh, la parte también de mutagénesis, carcinogénesis, de acuerdo a los niveles de exposición a ciertas sustancias. Entonces, les doy la bienvenida a este tema que vamos a iniciar. Bueno, continuando, vamos a hablar lo que es la parte de la toxicología, ¿no? La toxicología, pues, se diferencia de las demás ramas de esta ciencia en que tiene una perspectiva predominante, ¿no? Predominantemente se lleva a la que es la prevención. Y esto va a involucrar la vigilancia epidemiológica de los trabajadores, va a involucrar a qué sustancias tóxicas se exponen constantemente estos trabajadores y a la pesquisa, o sea, a la detección precoz de algunas poblaciones que están sobreexpuestas o que ya están presentando daño inicial por la exposición a estas sustancias. Y esto nos va a llevar a cabo, nos va a llegar a tomar decisiones, a realizar acciones preventivas. O sea, y esto va a involucrar mucho el ámbito de higiene industrial y también prevenir el potencial daño que estos agentes tóxicos pueden causar a los trabajadores, ¿no? Si bien la toxicología, pues, los riesgos de origen químico constituyen, en cuanto a la causa de muerte a nivel mundial, constituyen situaciones que podemos evitar, ¿no? Pero la Organización Internacional del Trabajo ha estimado alrededor de 438,000 trabajadores al año. El 10% de de estas personas, de estos trabajadores que se exponen a cierto tipo de tóxicos nocivos, desarrollan cáncer de piel, el 10% de ellos. Y eso se atribuye a este tipo de exposición, ¿no? Pueden provocar también diversos tipos de enfermedades, ¿no? De acuerdo al tipo de químico, de acuerdo al tipo de elemento tóxico del cual están expuestos, ¿no? Y esto va a involucrar generalmente también en temas de salud reproductiva, enfermedades, pueden generar enfermedades que son genéticas, problemas a nivel del sistema nervioso central, causar problemas respiratorios, sobre todo aquellas personas que trabajan en el ámbito de la minería, causar asma y algunos problemas también a nivel de la epidermis, ¿no? Bueno, vamos a también definir en cuanto a toxicología ocupacional, tendremos que tener en cuenta ciertas definiciones. Dentro de ellos, ¿qué es la toxicología, no? La toxicología se define como la ciencia que estudia el origen y la naturaleza de los efectos tóxicos. ¿Qué quiere decir? De estos efectos tóxicos que son provocados por agentes químicos
en organismos vivos, ¿no? Eso es lo que estudia la toxicología, que estos efectos que permite, esta ciencia que permite estudiar tanto cualitativa y cuantitativamente estos efectos y que puede ser prácticamente inapreciables en un inicio. Por ejemplo, hay situaciones en que una persona al exponerse inicialmente a un agente tóxico, pues no presenta ningún síntoma, ¿no? Hay tóxicos que generalmente no tienen una etapa aguda de enfermedad y son prácticamente inapreciables, pero que su acumulación durante un tiempo determinado pueden hasta ser capaces de provocar la muerte, ¿no? Esto va a incluir la investigación de todos los mecanismos, factores que intervienen en el proceso toxicológico, que son cuando el tóxico ingresa al organismo y qué hace el organismo para inactivar este tóxico o como consecuencia también poder eliminarlo. Otra de las definiciones que debemos saber es acerca de la toxicología preventiva. La toxicología preventiva se refiere a aquellos casos en que existe evidencia de exposición a un tóxico, a sus metabolitos, los cuales son capaces de ser determinables en un organismo y además aparecen alteraciones a nivel bioquímico, pero el trabajador no presenta ninguna manifestación clínica en un inicio, ¿no? Como hay ciertos tóxicos que no tienen etapa aguda. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la toxicología preventiva puede ayudarnos, por ejemplo, tenemos a un agente tóxico que en el tiempo se deposita a nivel de los tejidos y medir un rango de depósito permitido, ¿no? Y este trabajador en un tiempo tiene que evitar esa exposición, o sea, llevarlo a otra área donde ya no esté este tóxico. Entonces, eso es una manera de prevenir que este trabajador desarrolle más adelante una enfermedad más nociva, más letal, que puede incluso llevarlo hasta la muerte, ¿no? En eso trabaja la toxicología preventiva. ¿Qué entendemos por agente tóxico? El agente tóxico es un compuesto químico que al ser absorbido e introducido en el medio interno es metabolizado, ¿no? Es metabolizado y estos metabolitos pueden provocar lesiones en los aparatos, sistemas del cuerpo e incluso causar la muerte del individuo. Y esto también en alguna etapa puede inducir a una intoxicación, ¿no? Generalmente ya hablamos de intoxicación ya cuando este tóxico ha alcanzado pues cantidades ya que van a alterar la fisiología del organismo. ¿Qué entendemos por toxicidad? Ya también la toxicidad es una expresión usada para medir el grado de este tóxico, el grado de este veneno o de algunos elementos que puede referirse al efecto de este sobre un organismo, ¿no? Eso es la toxicidad. O sea, la expresión, esto se usa porque ¿cuál es el grado tóxico de este agente, ¿no? Y uno de los objetivos de los estudios clínicos y experimentales en toxicología es definir la capacidad de las sustancias para provocar efectos perjudiciales. Este tema también, pues, es la toxicidad se puede manifestar como una toxicidad aguda cuando los efectos adversos suceden en un corto tiempo. O sea, el trabajador se ha expuesto a un agente tóxico y esto genera una toxicidad aguda, pero esto se manifiesta en un tiempo corto, puede ser pues 24 horas hasta una semana, y en algunos casos también pueden haber una toxicidad crónica, ¿no? Y esto ya se va a presentar, estos problemas se van a presentar en un periodo más largo, puede ser dentro de 2 o 3 meses después de haber se expuesto a esta sustancia o continuar exponiéndose, ¿no? Y esto va, pues, también existe una toxicidad subcrónica, que es por exposición prolongada, que puede ser usualmente, por ejemplo, un trabajador que
que haya trabajado en un área expuesta a una sustancia, ya sea plomo, arsénico, cualquiera de esas sustancias, usualmente esta exposición subcrónica por exposición prolongada suele presentarse en el 10% de ese tiempo que ha estado expuesto, ¿no? Ya puede iniciar manifestaciones, pero generalmente la mayoría de personas no desarrollan ningún síntoma, entonces la enfermedad generalmente avanza a un estado crónico, ¿no? ¿Cómo clasificamos nosotros las sustancias químicas? Bueno, las sustancias químicas se clasifican generalmente en estas, de acuerdo a qué es lo que provocan en el organismo, ¿no? ¿Qué causan? ¿Qué causan en la persona? Por ejemplo, unos son sustancias químicas irritantes, ¿no? En estas podemos tener, pues, generalmente, por ejemplo, gases volátiles que ingresan a través de la vía respiratoria por contacto directo y causan inflamación aguda. Esos son agentes irritantes. Otros también son agentes irritantes de la piel, ¿no? O sea, personas que manipulan sustancias químicas y no utilizan su adecuado nivel de protección. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas sustancias irritantes van a causar reacciones a nivel de la piel. Pero más común, este tipo de irritantes causa una inflamación a nivel de la mucosa respiratoria. Y eso por inhalación, por contacto directo. Hay sustancias asfixiantes que impiden, por ejemplo, el aporte de oxígeno a los tejidos, pero estas sin intervenir en el mecanismo de ventilación. Por ejemplo, cuando una persona se inhala, se encuentra en un ambiente donde hay mucha cantidad de dióxido de carbono, monóxido de carbono, ¿qué causa? No ataca directamente al mecanismo de ventilación, sino que estos gases se van a fijar a la hemoglobina y lo que van a impedir el aporte de oxígeno y causar asfixia, ¿no? Entre otras sustancias químicas tenemos los anestésicos, narcóticos, que son usados pues generalmente en el ámbito de la medicina, en pacientes que necesiten ser sedados, pero son depresores del sistema nervioso central. Los tóxicos sistémicos son aquellos tóxicos que no solamente van a causar síntomas a nivel de un órgano, sino que su capacidad de toxicidad llega a afectar a gran parte del organismo, ¿no? No solamente es un tóxico a nivel respiratorio, a nivel de la piel, sino que su capacidad de tóxica llega a expandirse y a afectar a varios órganos en forma simultánea, ¿no? Tenemos a las sustancias químicas neumoconióticos, que estos se presentan generalmente, penetran y se depositan en los pulmones, ¿no? Y esos causan neumopatías. Por ejemplo, las personas que trabajan en las minas, los que trabajan en fábricas, generalmente son los que sufren de problemas por depósito de neumoconióticos, ¿no? Estos generalmente, como en caso de la silicosis, de la asbestosis, de la neumoconiosis, estos depósitos se van a depositar a nivel de los neumocitos y van a causar problemas de fibrosis por acumulación, eso por la exposición en tiempo, ¿no? Algunas sustancias químicas son carcinógenas, capaces de producir que una célula empiece a tener una proliferación celular desordenada. Otros son teratógenos que pueden causar a las personas, especialmente en las mujeres que están en gestación, que van a causar problemas de malformaciones a nivel en caso de sus recién nacidos. Otros son mutágenos van a ir directamente a lo que es el ADN y van a modificar algunas bases nitrogenadas y esto van a causar mutaciones que posteriormente se van a manifestar en el sistema, en la persona, ¿no? Se puede manifestar como un cambio, como un síntoma. Y otros son sustancias alergenas que pueden causar reacciones descontroladas, ¿no? Como una alergia de respuesta antígeno-anticuerpo. Bueno, continuamos hablando de lo que son los tipos de intoxicación.
Los tipos de intoxicación consisten en aguda, subaguda, crónica y recidivante. La etapa aguda consiste en la aparición de un cuadro clínico patológico en un periodo de exposición inferior a 24 horas. O sea que este tóxico va a causar manifestaciones en un periodo corto de tiempo, ¿no? También va a depender de cuánta cantidad de tóxico ha sido expuesto en la persona, ¿no? Pero siempre el periodo de tiempo siempre es inferior a las 24 horas. Subaguda significa menor grado de severidad de la intoxicación que puede ocasionar algunos trastornos a nivel biológico. No va a haber manifestaciones significativas, pero casi siempre aparecen como consecuencia de corto tiempo de exposición a la gente. Crónica, en consecuencia a la absorción recurrente de un tóxico. La mayoría de los agentes tóxicos, sobre todo los metales, esos necesitan un tiempo de exposición significativamente elevado, ¿no? Por ejemplo, en más de 90 días. Y en ocasiones esta intoxicación sucede por la absorción de cantidades pequeñas del agente tóxico que con las sucesivas exposiciones este tóxico se va a ir acumulando en un órgano tejido, ¿no? Y ocasionar más problemas en el transcurso del tiempo. Por eso es que acá trabaja bastante lo que es la toxicología preventiva. Lo que va a hacer es medir este tipo de agente biológico, medir sus metabolitos, y esta medición va a ayudar a tomar una decisión al tema del médico ocupacional para que esta persona evite o baje la exposición a este tipo de agente tóxico, y como consecuencia, pues, el grado de depósito que se está realizando va a ir disminuyendo y eso va a ayudar bastante. Y recidivante, cuando conducen a un individuo a un estado de carencia biológica progresiva, que disminuye su capacidad de recuperación de manera que su restablecimiento es cada vez más deficiente. ¿Qué quiere decir? Que, que este tipo de agente tóxico pues no está el tiempo que le están dando para que, para que esta persona llegue a tener menos exposición a este agente tóxico no es suficiente. ¿Y qué pasa? Que esto sigue, ¿no? Sigue su tendencia y ya pues en un periodo de tiempo ya va a causar más problemas de salud. Bueno, eso es en cuanto a aspectos, temas que debemos conocer en tema de toxicología, ¿no? Luego vamos a pasar a la parte de toxicometría, que es la parte donde se miden, ¿no? Es la parte que estudia la medición de los agentes tóxicos. Actualmente la toxicología, pues, ya ha avanzado en lo que es temas más en el crecimiento, detectar problemas, agentes que puedan causar, por ejemplo, cáncer, agentes que puedan causar problemas de mutaciones, agentes que puedan causar problemas del tipo de malformaciones congénitas. Entonces, ya el avance ya es más amplio en cuanto a ese tema, ¿no? Ya no es cada vez va evolucionando más en temas de diagnóstico temprano, prevención, evitar exposición prolongada. Y este es un tema que realmente en el ámbito ocupacional es bien interesante, ¿no? Porque de donde deben enfocarse es en evitar el daño. Porque muchas veces estos agentes tóxicos en un periodo de tiempo determinado van a provocar un daño tan grande que va a ser imposible la recuperación de esta persona, ¿no? Le va a quedar como secuelas crónicas que no son curables por más que trabajemos en el tema de que ya este paciente ya no puede estar expuesto a este mismo tóxico, ¿no? Sino ya se ha generado un daño irreversible y esas son condiciones que no son favorables para ningún tipo de trabajador, ¿no? Porque uno está ejerciendo una labor importante, ¿no? Y
Y si no trabajan bien en ese ámbito, pues ninguno debe perjudicarse tampoco. Y el perjuicio va pues para la persona, para la familia, ¿no? Van a tener alguien que en un periodo de tiempo ya no va a poder, ya se va a convertir en una persona que no va a poder hacer ningún tipo de trabajo. Bueno, vamos a continuar lo que es esta etapa de la toxicometría. La toxicometría se define como el conjunto de determinaciones cuantitativas de parámetros biológicos afectados por niveles tóxicos. O sea, cuantifica, ¿no? Cuantifica cuáles son los parámetros biológicos de esta sustancia y que van a ocasionar efectos tóxicos, ¿no? Cuantifica la toxicidad de esta sustancia o mezclas puede determinarse por dosis-efecto, o sea, una dosis de este agente, cuál va a ser el efecto en la persona, y una dosis-respuesta, ¿no? O sea, también, la relación dosis-efecto es el vínculo que existe entre la dosis y el efecto a nivel individual. La dosis-respuesta es el nexo entre la dosis y el porcentaje de individuos que presentan un determinado efecto. Entonces, la dosis-efecto va a trabajar de manera más individual. En cambio, la dosis-respuesta va a ir de acuerdo a si este mismo episodio se ha presentado en más individuos, ¿no? Y este mismo episodio o sea, puede ser un síntoma, puede ser manifestarse algo, y esto pues se haya presentado en más de una persona. Eso es la dosis respuesta. Los parámetros toxicométricos constituyen principios básicos para evaluar la toxicidad de un agente químico. Ellos van a cuantificar la toxicidad de una sustancia o mezcla de ellas y tienen como objetivo hallar relaciones dosis-efecto y dosis-respuesta. Para eso son los parámetros toxicométricos. Y así van a como caracterizar el nivel de toxicidad y cuál es el nivel de riesgo. Para eso nos sirve pues los parámetros toxicométricos, ¿no? Siempre a medida de las curvas dosis-efectos y dosis-respuesta. Y esto es en lo que se enfoca, lo que es la toxicometría, ¿no? Generalmente, la relación entre la dosis del compuesto prueba y la respuesta obtenida se presenta gráficamente mediante una curva, que es una curva dosis-efecto y dosis-respuesta, donde la dosis representa la cantidad de agente administrado y la respuesta a la intensidad de efecto que provoca en la población investigada, ¿no? Eso ya lo hemos discutido. Cuando el efecto que se produce es la muerte, la curva de dosis-respuesta se expresa como dosis-letalidad. Muy diferente, ¿no? Si esta curva es dosis-efecto, dosis-respuesta, si en algún momento esta dosis causa la muerte de una de las personas expuestas, se define como dosis-letalidad. Y eso pues va a ayudar también a medir una determinada, por ejemplo, una dosis o concentración letal media para una especie determinada, ¿no? ¿A qué dosis, por ejemplo, de este agente puede causar la muerte de un individuo, ¿no? Para esto también nos sirven los parámetros toxicométricos. Dentro de los parámetros toxicométricos debemos tener en cuenta estos parámetros, como son la dosis letal media, la cual se determina por vía oral o por vía dérmica, la concentración letal media, que se determinada por vía inhalatoria, el límite agudo, que significa el LIMAC, la sigla LIMAC, un coeficiente de acumulación, y el límite crónico, con la sigla Lynch, y los niveles admisibles en el aire de la zona de trabajo, entre otros, ¿no? Lo que puede hacernos la dosis letal media, por ejemplo, puede determinar, por ejemplo, por vía oral o dérmica se define como la dosis que por administración única a una población supuestamente homogénea produzca 50% de muertes durante periodos de observación de hasta 15 días después de la administración.
Para eso nos sirve la dosis letal media, ¿no? Hacen un estudio de una población donde se está produciendo este tipo de exposición a un agente, y si esto produce el 50% de muertes durante un periodo de 15 días, esa se denomina la dosis letal media. ¿Cuánto de este agente, pues, qué porcentaje de este agente está causando estos problemas? Es una medida simple y aproximada de la toxicidad aguda de una sustancia de fácil cálculo, pero que ofrece un efecto dramático final. En cuanto a lo que es a la concentración letal media, esta se va a definir, se diferencia de la dosis letal media, porque la vía de penetración del tóxico es vía inhalatoria, ¿no? La dosis letal media es por vía oral o dérmica, la concentración letal media es por vía inhalatoria. Puede también variar en un tiempo de exposición según el tipo de estudio que está realizándose, ¿no? Muy bien. Entonces, hay factores también que pueden modificar la toxicidad, por ejemplo, de una sustancia, ¿no? Factores que como son la misma tóxico, la vía de administración, factores también que dependen de cada individuo. O sea, cada individuo va a reaccionar de diferente manera a un tóxico. Y también hay factores que dependen del medio. O sea, si hay las condiciones climáticas, meteorológicas, el medio donde la persona se está exponiendo a un agente tóxico, ¿no? Esto nos va a llevar a que, por ejemplo, en ciertos tóxicos no se absorben la misma cantidad por vía, por ejemplo, por vía oral o por vía de la piel. En cambio, hay otros que se absorben más por vía inhalatoria, ¿no? Y esto cambia. La respuesta también no es la misma en cada individuo. Cada individuo puede tener un cierto grado de tolerancia. Un cierto grado de tolerancia a un agente tóxico. Entonces, a ciertas personas expuestas a un agente tóxico pueden desarrollar síntomas agudos y otras no. Entonces, esto nos va a llevar, pues, por ejemplo, en este ámbito de la toxicometría, por eso están usando estos parámetros, ¿no? ¿Cuál es la dosis letal media que puede causar a ciertas alteraciones, ¿no? Por ejemplo, el 50%, si en el 50% de personas se va a presentar este tipo de problemas, ¿qué va a pasar? Va a poderse determinar cuánto de este agente tóxico ya puede causar daño en el organismo, ¿no? Igual lo mismo pasa con la concentración letal media. Por vía inhalatoria, ciertos agentes tóxicos causan un daño a nivel de cada individuo, pero ya midiendo el 50% de ellos, ya pueden hacer sus límites, ¿no? Estamos dándose el límite agudo, cuál es el límite crónico. Para esto es que nos sirve la toxicometría. Vamos a pasar lo que es el otro tema importante en esta revisión, que es la toxicocinética. La toxicocinética, por ejemplo, es el estudio del desplazamiento de las sustancias tóxicas dentro del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Puede entrar cualquier agente tóxico a nuestro organismo, que es lo que pasa primero. Primero se va a absorber, ¿no? Luego se va a distribuir, posteriormente se va a metabolizar y finalmente va a haber una excreción. En esto nos va a ayudar bastante la toxicocinética. Por ejemplo, los trabajadores en un ambiente de trabajo se encuentran expuestos a diferentes factores de riesgo en su zona de labor, por lo que se define la exposición como todo lo que se relaciona con las sustancias químicas en el aire. Puede ser también del medio laboral y el riesgo a ese contacto, donde es posible la aparición de alteraciones de salud como consecuencia de la exposición a un agente determinado. Entonces, para esto nos sirve la toxicocinética, ¿no? Lo que hay que hacer nos ayuda, por ejemplo,
la detección de los primeros cambios internos y puede y debe contribuir tanto a la determinación de la magnitud de la exposición ambiental como a la prevención de la propia enfermedad u otro tipo de alteraciones reversibles de salud entre los trabajadores. Muchas veces las intoxicaciones profesionales crónicas por sustancias nocivas, cuando se declaran como tales, son prácticamente irreversibles, por lo que siempre es necesario, como siempre estamos recalcando desde un inicio, es enfocarnos en detectarlas y controlarlas en sus primeros estadios. No llegar a una etapa crónica donde ya prácticamente hay situaciones que son irreversibles y esto ya no, donde ya prácticamente no hay mucho que hacer, ¿verdad? Entonces la toxicocinética nos ayuda bastante a lo que es cuál es el comportamiento de un tóxico en cada organismo, ¿no? Después de absorberse un agente tóxico, ¿qué pasa? Se produce una respuesta del organismo, cuyas características y magnitudes dependen del ente nocivo específico y de la dosis absorbida correspondientemente. Y a esto se denomina toxicodinamia, ¿no? Es un ente que, si bien toda agente o sustancia quimiotóxica va a ocasionar una respuesta, pero esto va a depender del ente nocivo, ¿no? Y de la dosis que está causando este síntoma. El estudio de la relación entre la dosis que entra en el organismo y la respuesta medida, por lo general, la magnitud de una respuesta tóxica se relaciona con la concentración de la sustancia tóxica en su sitio de acción. Esto es lo que nos ayuda a la toxicodinamia. Bueno, nos vamos a enfocar lo que es la parte de toxicocinética. Como ya hemos hablado, la toxicocinética, cada tóxico, una vez que ingrese a un organismo, se absorbe, ¿no? Y las vías principales de ingreso de este tóxico son la vía respiratoria, la vía cutánea y la vía gastrointestinal, ¿no? La vía respiratoria es una vía muy importante en lo que es en la exposición ocupacional. Y en los casos de sustancias químicas volátiles, es también, pues, el riesgo es alto, ¿no? Porque estos tóxicos volátiles lo que hacen es, generan asfixia, también generan problemas tan agudos que pueden causar la muerte de un trabajador, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se produce una inhalación por metanol o por vapores de gases tóxicos, pueden ocasionar la muerte rápida en un paciente. Aquella persona que se expone a monóxido de dióxido de carbono genera asfixia y causan la muerte rápida. Generalmente las manifestaciones de este tipo de vías son más agudas. Diferente, por ejemplo, es el caso de personas que se están exponiendo a ciertos agentes tóxicos por vía respiratoria, en los cuales se produce, si no se acuerdan, en donde hablamos de las sustancias químicas neumoconióticas, ¿no? Son aquellas que se depositan y estas pueden ocasionar problemas, pero a largo plazo, ¿no? El área por donde penetran los tóxicos en el pulmón es muy grande, hablamos entre 90 a 100 metros cuadrados, y con un grosor de la membrana de 0.01 a 0.04 milímetros, tan pequeña, por lo cual hace que esta vía sea una vía de mucho cuidado, ¿no? Porque al tener un espacio grande, tiene un nivel de protección muy pequeño, ¿no? Demasiado pequeño, por lo que cualquier tóxico que entre por vía inhalatoria puede ingresar rápidamente a nuestro sistema, ¿no? Y esto pues lleva a cabo, nos da más problemas más agudos, ¿no? En cuanto a la vía respiratoria, por ejemplo, puede haber situaciones en donde hay compromiso de la vía respiratoria superior. Depende mucho de cómo se considera, por ejemplo, del paso sin función activa, ¿no? Generalmente el tracto respiratorio superior, al no tener una capacidad al ser un espacio generalmente anatómicamente no cumple una función específica en cuanto al nivel de ventilación,
pues también eso favorece a que no se produzca una absorción rápida de este agente tóxico, ¿no? Ya cuando este agente inhalado ingresa a la vía respiratoria inferior, ahí es donde empieza a causar problemas. Puede también llegar al momento de su trayecto, llega el agente tóxico, llega pues también a los alvéolos, y también a los alvéolos a ser tan pequeños, ahí donde pueden causarse serios daños, ¿no? Sobre todo en el intercambio, en agentes, por ejemplo, los gases, los vapores que pueden causar problemas de ventilación, de absorción, de perfusión, ventilación, y ahí va a causar más problemas agudos, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a la vía respiratoria, ¿no? Lo que más vamos a ver es eso, que es una vía constituye una vía principal de un agente, vía de ingreso principal de un agente tóxico, con repercusiones generalmente graves, ¿no? Que incluso que puedan presentarse tan agudos que pueden causar la muerte de la persona que ha sido expuesta. La vía cutánea es una vía, pues, que es menos y no es tan, eh, en cuanto a absorción, tiene más mecanismos de defensa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la grasa, por ejemplo, la capa de la piel, en sustancias hidrosolubles, no van a dejar pasar, ¿no? No van a dejar, interrumpen el paso. Pero lo contrario pasa cuando estos compuestos tienen estructuras similares a la membrana de la piel, como el caso de los hidrocarburos alifáticos y aromáticos, sus derivados halogenados, oxigenados, que estos son sustancias que al tener estructura similar ya también se absorben más fácil a nivel de vía cutánea. Siempre para la penetración por la piel es importante tomar en cuenta la viscosidad y la volatilidad del tóxico. Un compuesto volátil tendrá menos probabilidad de penetrar porque no ha tenido tiempo de estar en contacto con la piel, ¿no? Generalmente el tiempo de la piel necesita más tiempo de exposición para que esta sustancia se pueda absorber. Como es en caso contrario pasa con las sustancias viscosas, ¿no? Pues ahí ellas son difíciles de eliminarlas de la piel y tienen mayor tiempo de exposición sobre la superficie cutánea. Y esto lo que va a ocasionar es que este agente tóxico se pueda absorber de manera más rápida, ¿no? Y algunas sustancias ahí también, los geles, ¿no? Que constituyen, al ser sólidos y a tener plasticidad, estos, según su composición química del gel, puede atravesar la barrera lipídica, se van a infiltrar y como resultado van a generar una alteración en la función de la estructura química del tóxico, ¿no? Generalmente existen algunos tóxicos que solo actúan en la superficie precipitando o modificando esta estructura proteica, lo que no excluye que pasen a la sangre por difusión pasiva. La difusión pasiva es un paso, es como decir, es un paso que no necesita mucha fisiología, ¿no? Simplemente pasa una sustancia de mayor a menor concentración y se absorben mediante los capilares, ¿no? Por eso es que generalmente la piel no es una vía de absorción muy compleja, muy fácil de ingresar, ¿no? Siempre necesita ver las condiciones, necesita un tóxico ser más viscoso, o tener más grado de exposición durante un tiempo para poder ser una vía de absorción. La vía, en cambio, pasa con lo contrario con la vía gastrointestinal, por ejemplo, porque esta vía es una vía que, que al igual que la vía respiratoria, es una vía que los tóxicos pueden ser absorbidos en cualquier parte de la vía gastrointestinal. Y sobre todo en el intestino delgado, ¿no? Porque tiene más superficie, nosotros tenemos entre 7 a 10 metros de intestino delgado, entonces, ¿qué va a pasar? Cualquier tóxico que ingrese por vía digestiva, pues la absorción va a ser muy rápida y fácil, ¿no?
Menos importante para la salud ocupacional, ¿por qué? Porque esta vía causa más problemas. Hola, por ahí alguien ha prendido su audio. Ya. Entonces, ¿qué pasa con la vía gastrointestinal? Entonces, al ser menos importante para la salud ocupacional, por ejemplo, acá ya se realizan las exposiciones de manera accidental, ¿no? Al hábito higiénico, al no descontaminarse, a no lavarse bien las manos, o a beber, por ejemplo, tomar algo en zonas donde están expuestas a un agente tóxico, beber agua, entonces accidentalmente la misma persona está haciendo ingerir este tóxico, ¿no? Lo contrario pasa pues con aquellas personas que tienen tendencia suicida. Esta vía es importante porque generalmente la mayoría de ellos ingieren el tóxico de forma voluntaria y ahí en este caso sí se presenta un problema más agudo y serio, ¿no? Que puede causar la muerte de la persona. En cambio, en la parte ocupacional, la vía gastrointestinal es una vía netamente accidental. No es una vía que sea del todo ocupacional. Después de que el tóxico haya ingresado, ¿no? Haya ingresado a nuestro sistema, se haya sido absorbido, ¿qué pasa con esta sustancia? Empieza lo que es la distribución, su localización y su acumulación. Entonces, de forma disuelta o combinada, el tóxico va por la sangre hacia todos los tejidos y según su vascularización y permeabilidad tisular, puede dividirse en 3 grandes zonas de retención. ¿Cuáles son estas zonas de retención? Las vísceras, las principales vísceras donde llega las 3/4 partes del flujo sanguíneo y al resto del cuerpo. Esta irrigación a nivel visceral implica mayor número de moléculas tóxicas que van a llegar, ¿no? Que van a llegar ahí y a estas vísceras y su saturación más rápida de sus tejidos, ¿no? Eso es importante en cuanto a la distribución. La vía de retención es a nivel visceral, es aquellos órganos donde va a acumularse las 3/4 partes del flujo sanguíneo a nivel visceral. En cuanto a nivel de la piel, el músculo y el tejido conjuntivo, pues esto depende mucho de su semejanza, ¿no? De semejanza del agente tóxico a la barrera lipoproteica que tiene la piel, a la bicapa lipídica, si es una sustancia hidrosoluble, generalmente va a demorar en ingresar a los tejidos, sobre todo en la piel. Si es una sustancia viscosa, por el tiempo de exposición, sí le ayuda a que el agente tóxico se absorba, ¿no? Y bueno, y por último, la grasa, ¿no? El tejido adiposo también constituye una zona de acumulación, donde el agente tóxico pueda acumularse, pero eso va a depender de persona a persona, ¿no? Personas generalmente que son más obesas, que tienen más cantidad de tejido adiposo, son aquellas personas que ciertas sustancias se pueden permanecer mucho más tiempo, puede acumular más sustancia tóxica a nivel del tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, luego de haber pasado todo esto, de absorberse, de distribuirse, de acumularse, ¿qué pasa? Empieza a haber la biotransformación, ¿no? Este agente tóxico empieza a tener sus cambios, ¿no? Él empieza a metabolizarse, ya sea por una degradación enzimática que puede ser microsómica, o sea, dentro de los microsomas, o no microsómica. Entonces, va a depender del agente tóxico, el cual haya ingresado, y en dónde vaya a ser metabolizado, ¿no? El tóxico no posee generalmente la polaridad indispensable para su eliminación. El organismo va a disponer de los mecanismos para su transformación. Estos pueden presentarse de manera aislada o pueden ser de manera combinada. La principal vía por ejemplo, la primera vía que tiene un tóxico es de destrucción.
basada en procesos metabólicos de degradación, formación de metabolitos, y la segunda vía es de construcción, donde ahí ocurre lo contrario, hay un mecanismo de conjugación. Si bien ambas vías, tanto la vía donde lleve a degradación en metabolitos como la vía de conjugación, son dos vías diferentes, pero ambas conllevan a que este organismo pueda ser fácilmente eliminado, ¿no? Entonces, dentro de las reacciones, por ejemplo, las reacciones microsómicas, ¿qué va a pasar? Las reacciones microsómicas generalmente se van a presentar en el retículo endoplásmico. El hígado es el principal sitio de biotransformación, ¿no? Como todos sabemos, el hígado, por su alta capacidad enzimática, por su alta, la misma que le confiere su misma organización, es el principal sitio de biotransformación de sustancias químicas. Y existen distintos tipos de reacciones que se realizan en él. Hay sustancias que pasan, entran, provocan reacciones microsómicas, pero se produce oxidación. O sea que estos agentes sufren hidroxilación. Por ejemplo, en compuestos aromáticos como el benceno, sufre hidroxilación y se convierte, se transforma por esta vía en fenol. La hidroxilación de algunos compuestos alicíclicos como el hexano, hexanol, de alquilación, por ejemplo, que transforma el éter en alcohol y aldehído. Después de una oxidación microsómica también tenemos lo que es la reducción microsómica. Acá, por ejemplo, ciertos nitrocompuestos pueden formar aminas, o los azocompuestos también van a terminar formando aminas, ¿no? Eso es una reducción microsómica. Y hay otros agentes, otras reacciones microsómicas que van a producir hidrólisis. En este caso de los ésteres que se transforman en ácido y alcohol, las amidas en ácido y amina, los ácidos hidroxámicos en ácido y amina. Son principalmente estos tres mecanismos de reacciones microsómicas, como lo son la oxidación microsómica, la reducción microsómica y la hidrólisis, que se consideran como reacciones que van a producirse dentro del retículo endoplasmático, ¿no? Y entre otras tenemos las reacciones no microsómicas. Entonces se sabe que gran cantidad de estas transformaciones metabólicas ocurren fuera de los sitios microsomales, tanto en el tejido hepático como en el tejido extrahepático. Existen órganos especializados a la biodescomposición activa que facilitan la entrada o salida del cuerpo, como a nivel pulmonar, los riñones, a nivel del tracto gastrointestinal y a nivel plasmático, ¿no? Eso depende del tipo. Por ejemplo, acá tenemos un cuadrito donde vemos el tipo de conversión, el producto del metabolito y la enzima involucrada, ¿no? Finalmente, estas son reacciones de tipo, pues, microsomales, donde involucra una acción enzimática que va a degradar al agente tóxico y posteriormente van a producir un metabolito. Y este metabolito es el que va a tener mucha importancia, ¿no? Porque generalmente el metabolito, el producto de esta degradación, es el que va a causar la noxa, es el que va a causar el depósito, y también es el producto por el cual se van a eliminar estos agentes tóxicos, ¿no? Los metabolitos. Bueno, y hablamos en una parte, ¿no? La parte de lo que ocurre también, una de ellas dijimos que era el mecanismo de conjugación, ¿no? Y la otra que mencionamos es el mecanismo de biotransformación cuando hay reducción enzimática, ¿no? Ese es otro tipo de mecanismo. En cambio, en la conjugación, ¿qué va a pasar? Hay un mecanismo que incluye varias sustancias normales del organismo que sirven de transporte, de activación y de excreción. Como ejemplo, los pigmentos biliares, las sales biliares, las hormonas, los productos de desecho de metabolismo intermediario. ¿Qué va a pasar? Los agentes conjugantes, como son el glucuronisulfato, los aminoácidos, el metiloacetilo, usualmente no se unen directamente, ¿no? No se unen directamente al tóxico, sino lo hacen a través de la formación intermediaria, con enzimas
que van a hacer que donan a este agente conjugante, estas enzimas le van a donar a este agente conjugante parte de su estructura para que se convierta en una molécula aceptora. Entonces, todo este tóxico va a tener su agente conjugante con una molécula aceptora que va a ayudar a su absorción, que va a ayudar a su eliminación y que también va a contribuir a lo que es su biotransformación, ¿no? Por eso que dentro de las reacciones de conjugación que conocemos son pues la glucuronidación, la esterificación con sulfato, la metilación, la acetilación, conjugación con el glutatión, entre los más principales, ¿no? Entonces, luego de pasar por todo este tema de lo que es, se absorbe, se distribuye, dónde se localiza, dónde se puede metabolizar, ¿qué viene? La parte de eliminación, ¿no? Todo agente tóxico pasa por esta vía, ¿no? El último, todo tóxico en nuestro cuerpo que en cantidades excesivas haya ingresado, en cantidades normales, luego de pasar por todo este tipo de metabolismo, llega a la parte de la eliminación. Y esto generalmente ya ocurre con este metabolito ya biotransformado. O sea, este agente tóxico ya ha sido biotransformado. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? La expulsión. Generalmente la vía principal de expulsión de este tipo de metabolito es la vía renal. Por eso es que muchas veces la toxicología está basada, por ejemplo, en la medición de este agente tóxico o de sus metabolitos a nivel urinario. Y es por eso que nos dan valores permitidos o valores que ya conllevan a un riesgo biológico, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? La vía renal nos ayuda a medir eso, y eso ha ido evolucionando, porque ahora ya se pueden medir en más metabolitos a nivel urinario, y esto ayuda bastante a lo que es el diagnóstico, la prevención, y también conlleva muy importante el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, las otras vías, la vía respiratoria y la vía cutánea, son vías donde se pueden eliminar, pero es muy difícil de medirlas, ¿no? Muy difícil de cuantificarlas. O sea, por eso que en parte de la toxicología ocupacional no las tomamos muy en cuenta. En la vía gastrointestinal, parte de los, por ejemplo, en los metabolitos que son conjugados, partes que son llevados a las sales biliares que pueden terminar en la vía de excreción a nivel de las heces, ¿no? Y esto también son medibles, pero que no son, en algunos casos no son de utilidad para todos los agentes tóxicos. En cambio, la vía renal sí es una vía muy importante, porque su detección nos lleva a hacer estudios a nivel de urinario y básicamente buscando los metabolitos, buscando cuál es el último producto de biotransformación que va a ser detectado para tomar decisiones, ¿no? Podemos tomar decisiones en prevención, podemos tomar decisiones en tratamiento, o también podemos tomar decisiones en nivel de exposición. Para esto nos sirve la vía renal. Bueno, hasta acá les pregunto si hay alguna duda, porque creo que nos vamos a descansar unos 15 minutos para poder ya hacer la segunda parte, que va a involucrar la parte de mecanismos de acción tóxica, toxicidad selectiva, vamos a hablar también de las teratogénesis, carcinogénesis, vamos a hablar de algunos metales comunes, ¿no? Que generalmente se producen un daño a nivel ocupacional. Entonces, el doctor Pari. Sí, doctor, está bien, 15 minutos de break. Unos 15 minutos, ¿no? Porque ya creo que estamos una hora. Unos 15 minutos para refrescar, porque es bastante el contenido de ese tema. Yo creo que hay que tener un descanso para seguir. ¿Ya? Ok, está bien, doctor. Listo, gracias. Entonces, en 15 minutos retomamos.